Muy buenos días, queridos televidentes. El día de hoy, en este pequeño video, hablaremos un poco sobre las instituciones jurídicas de Roma y cómo ha ido evolucionando hasta la actualidad. Sobre todo, este tema es muy importante actualmente por la coyuntura política que vivimos y espero que sea de mucha utilidad. Primero empezaremos diciendo que representamos a la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, a la Facultad de Derecho, a la Cátedra de Romano I. Este pequeño video lo elaboramos en grupo de 4 personas: Cristian Benjamín Gómez Ríos, compañero Dan Marco Gutiérrez, Andrea Saavedra y Milka Flores. ¿Ya? Evidentemente, para repartir y entender mejor estas instituciones jurídicas y cómo ha ido evolucionando, cada uno de nuestros compañeros hablará en cierta manera el origen, la evolución y si está actualmente establecido ya sea en el Perú o en otras partes del mundo. Entonces, por ejemplo, hablaremos del plebiscito, del Senado consulto y de los magistrados, ¿no? No olvidemos que los plebiscitos se originaron como una especie de lucha de los abusos de los patricios contra los plebeyos, ¿no? Y que fue una herramienta que dio origen a justamente una democracia directa en Roma y que actualmente en muchos países como Chile todavía lo siguen utilizando y en el Perú en su momento también la han utilizado, pero actualmente tiene otro nombre, otra nomenclatura o otra característica, como lo podemos ver en la Constitución Política del 93 como referéndum. También veremos sobre los sonados consultos y cómo esto ha ido evolucionando desde la época de la monarquía hasta la época absoluta, y con diferentes funciones y con diferentes poderes, ¿ya? Y luego veremos los magistrados, cómo ha ido evolucionando, cómo se ha ido originando hasta llegar a ser personas con mucho poder y sobre todo muy influentes en las normas que implementaron tanto en Roma y luego cambiaron de nombre con el transcurso del tiempo para poder también seguir dictando normas. No olvidemos que el marco jurídico peruano está basado en el derecho romano germánico. De esta manera, le paso a mi compañera Andrea Saavedra, quien les va a explicar a más detalle sobre el plebiscito. Siguiendo con la exposición, veremos lo que era el plebiscito en la antigua Roma. El plebiscito también era llamado plebiscitum en latín en Roma, lo cual significaba lo que la plebe resuelve, ya que estas eran decisiones que eran convocadas por el tribuno de la plebe. Estas al principio solo afectaban a los plebeyos. Sin embargo, por la Lex Hortensia también empezó a afectar a los patricios. Por ello, veremos cómo era el plebiscito, en qué situaciones se dieron a lo largo de la historia mundial y también en el contexto del Perú. Comencemos con la Revolución Francesa. Esta, en busca de radicalizar la democracia, los jacobinos lo incorporaron al orden constitucional, institución que utilizó con la mayor astucia Napoleón Bonaparte para legitimar sus mayores actos de gobierno. En el Perú, Simón Bolívar lo aplicó por primera vez para ratificar la Constitución de 1826. Luego, el presidente Guillermo Belis Gurs lo usó para reformar la Constitución de 1860, iniciativa que le costó su derrocamiento por parte del Congreso en 1914. Un tiempo después, Augusto B. Leguía sometió a plebiscito los cambios constitucionales de la Carta de 1919. En el diferendo con Chile, se propuso un plebiscito a Tacna y Arica para decidir a qué país deseaban pertenecer. Por el clima de la violencia, esta consulta se frustró. En 1939, el presidente Óscar R. Benavides sometió a plebiscito un conjunto de reformas a la Constitución de 1933. La consulta, carente de garantías, fue ganada por el gobernante de facto. Posteriormente, en el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero, derogó estas reformas amañadas. Paradójicamente, ante la crisis parlamentaria, el gobierno de Bustamante se vio ante el dilema de convocar un plebiscito o una constituyente para resolver el impasse, optando por lo segundo.
Este fue uno de los pretextos del golpe militar de Odría en 1948. El constituyente de 1969, tras 11 años de gobierno militar, obvió el plebiscito para fortalecer la democracia representativa. El constituyente de 1993, tras 12 años de una democracia representativa en acecho, optó por reforzarlo con los mecanismos de la democracia directa. Su autor, Carlos Torres y Torres Lara, tomó el aporte académico de Francisco Miró Quesada Rada, incorporando la iniciativa ciudadana, la revocatoria de autoridades, la remoción de funcionarios, la rendición de cuentas y el referéndum, que marca un nuevo hito del derecho electoral peruano. Actualmente es un mecanismo de participación ciudadana, donde se hace una convocatoria para una votación general por parte de la ciudadanía. Esta es de carácter constitucional, lo cual se da en actos de gobierno de carácter administrativo también, pero no de carácter legislativo. Este último aspecto lo diferencia de lo que es comúnmente confundido del referéndum. A continuación veremos la institución jurídica del Senado. A continuación hablaremos sobre la siguiente institución jurídica, el Senado. Senado, o senatus en latín, constituía única y exclusivamente en un cuerpo consultivo de apoyo al rey, cuyos consejos, es decir, los senadoconsultos, cobraban cada vez mayor fuerza. En la época monárquica, el Senado estaba conformado por 100 miembros, escogidos por el rey, entre los ancianos sabios de la comunidad. Pero, a partir de la época republicana, este órgano asesor adquiere verdaderamente poder político, ya que va a subsistir como cuerpo permanente de gobierno a través de la historia. En la época republicana, el Senado tenía la potestad de intervenir en asuntos relacionados a la paz y a la guerra. Es en la época republicana que los plebeyos adquieren participación dentro del Senado, ya que en la época monárquica ellos fueran excluidos. Y en el Principado, a partir del Principado, en el periodo del Principado, el Senado adquiere mayor cuerpo legislativo. En la actualidad, como ejemplo, ponemos al Congreso de la República. El Congreso de la República vendría a ser nuestro Senado en la época romana. Está conformado por 130 miembros, elegidos por el pueblo a través del voto popular y la participación ciudadana. Muchísimas gracias. A continuación hablamos sobre la siguiente institución jurídica. Bueno, para terminar con la exposición respecto a las 3 instituciones jurídicas que hemos escogido con los compañeros con un fin educativo, me corresponde explicar sobre la institución jurídica de los magistrados. Es necesario recordar que esta figura jurídica se inició con el rey. Este cumplía la función de dictar sentencias y resolver conflictos dentro de la ciudad romana. Es importante mencionar que anteriormente esta figura jurídica de magistrado la asumía el rey. Este era el encargado de solucionar conflictos que había dentro de la ciudad de Roma. Sin embargo, años más tarde se designaron 2 magistrados llamados cónsules. No hay que olvidar también que en la época de la República se utilizaba otro término para llamarles a los cónsules con el nombre de consulados. Estos eran jefes civiles y militares que eran elegidos por los comicios y su duración en esta encargatura era solamente de 1 año. Muy pronto, al lado de los cónsules, aparecieron otras figuras de magistrados que también apoyaban y participaban en el gobierno de la ciudad de Roma. Estos eran los custores, que eran nombrados por los cónsules y que en un principio auxiliaba en el desempeño de las funciones de los 2 magistrados. También encontramos las figuras del magistrado dictador, que era también nombrado por cualquier cónsules y que
actuaba en los momentos de crisis. También tenemos a los censores, a los ediles curules y a los pretores urbanos y los pretores peregrinos. Esto incluía la coercitio o poder disciplinario, la jurisdictio o facultad de administrar justicia y el ius agendi cum copulo o cum senato, o también llamado derecho de convocar y presidir a las asambleas cívicas o al Senado. Sin embargo, el imperio sufría limitaciones tales como el veto intercesio del tribuno de la plebe, la provocatio an populio, que era un recurso del que todo ciudadano disponía frente a la pena de muerte. También encontramos a la temporalidad, ya que los magistrados de dichos cargos eran ocupados cuando menos por 2 personas en el caso de los cónsules o por un número mayor en lo que se refiere a las demás magistraturas. Finalmente vamos a encontrar otra limitación, que es la responsabilidad que podía exigirse al funcionario al término de su gestión. Las magistraturas podían ser patricias o plebeyas. Las patricias son las más antiguas y siguieron llamándose así aún después de que los plebeyos pudieran acceder a ellas. Primero en lo que se refiere al consulado en el año 367 a.C. y después a todas las demás. Es importante mencionar que las magistraturas podían ser ordinarias o extraordinarias. Bueno, la figura del magistrado inicia y hemos visto en la etapa de los romanos. Actualmente los jueces, que son los encargados de impartir justicia respecto a los conflictos sociales o temas jurídicos, son los que tienen esta connotación de magistrados. Ellos se les conoce por su función de impartir la justicia dentro de nuestro país. Eso sería la parte final de las 3 instituciones jurídicas. Y de esta manera concluimos con esta exposición. Nos damos cuenta que estas instituciones romanas fueron muy importantes a través de la historia. Hablamos del plebiscito, del Senado y los magistrados. Muchísimas gracias por su atención.